Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Estamos, ¿dónde? En Parque Centenario, en un museo maravilloso de la República Argentina. ¿Cuál es, Jorge? El Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Y por qué estamos aquí? Porque la gravedad de la crisis por la que atraviesa la ciencia en nuestro país ha hecho que los científicos notables, directores y directoras del CONICET de toda la República Argentina se reuniesen aquí, entre otros lugares, para manifestar la problemática grave, reitero, que viven en cuanto al desmantelamiento que aquí demuestran, como lo van a poder comprobar hoy, que este gobierno del presidente Macri ha llevado adelante con la ciencia y la tecnología. En primer término, sacándole el nivel, la jerarquía que tenía cuando era ministerio, bajándolo de categoría a Secretaría de Ciencia y Tecnología, pero no quedó ahí nomás este gobierno conforme con haberle sacado jerarquía a la ciencia y tecnología, transformando lo que era ministerio en secretaría, sino que además lo que hizo, y peor para la ciencia, es una rebaja notable en los aportes que el Estado venía haciendo, como lo van a poder comprobar ustedes en el 2015, con lo que pasa hoy en el 2018. Un cabildo abierto para defender a la ciencia argentina. Un cabildo abierto donde se manifestaron de la importancia que tiene la ciencia en materia de soberanía. Los organismos internacionales han determinado que para que un país subdesarrollado o desarrollado crezca o siga creciendo, debe tener como mínimo un 6% del PBI en educación y un 0,5 nada más, parece asombroso, en materia de inversión del PBI en ciencia y tecnología. Ya van a ver ustedes durante el transcurso del programa que la inversión de Argentina es 0,3, 0,4, un espanto realmente, y verán ustedes la diferencia en materia de inversión económica en ciencia de este gobierno durante 3 años a lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Concretamente, destruyeron todo. Por eso los becarios, los científicos han salido a la calle, han hecho reuniones en toda la República Argentina, van a encarar a todos los candidatos en materia política para que en octubre, cuando el pueblo argentino elija, verá cuáles son las propuestas que los candidatos hacen en materia de ciencia y tecnología. Los invito que me acompañen con las cámaras, vamos a ingresar en la sala de conferencia, vamos juntos a informarnos y a formarnos sobre este acontecimiento que preocupa muchísimo a todos los científicos del país. Inmediatamente después tenemos algunas notas con algunos de ellos. ¿Me acompañan? Allá vamos. ...245 directores y directoras de institutos del CONICET, más del 90%, afirmaron que el CONICET vive en una crisis, que el sistema científico vive en una crisis que está generada por una política de destrucción que se manifiesta en un salvaje ajuste presupuestario y en un maltrato institucional a los organismos del sector. El severo ajuste presupuestario se puso de manifiesto en, por ejemplo, una reducción muy marcada de la inversión estatal en ciencia y tecnología. De 2015 pasó del 0,35% del Producto Bruto al 0,256% del Producto Bruto en el año 2018. Si quisiera el Estado argentino, si hubiera querido mantener el mismo nivel de inversión estatal que en el año 2015, en 2018 tendrían que haber sumado al presupuesto 18.000 millones de pesos. Entonces está claro cuál va a ser la opinión que vamos a dar acerca de los 1.000 millones que acaban de anunciar.
el poder de compra de los subsidios está pulverizado. Y es penoso y lamentable ver funcionarios públicos del área de ciencia y tecnología mintiendo, como el ingeniero Aguado. Si comparamos lo que se había devengado en ciencia y técnica en el 2015 con el 2019, hay 23.000 millones de pesos de diferencia. Eso es una caída del 33%. La Comisión de Energía Atómica tiene 3.000 millones de pesos menos, un 31% de caída. El INTA tiene 4.350 millones de pesos menos, 35% de caída. Y el INTI tiene 1.630, un 42% de caída. El exministerio tiene los programas 1 y 43, tienen una caída del 68%. Es decir, de los 4.300 millones equivalentes 2015, se pasa a 1.344 millones en 2019. El anuncio de ayer dijo que había 1.000 millones de pesos adicionales. Primera duda. Entre esos 1.000 millones de pesos, estos 500 que todavía no se anunciaron en el CONICET, ¿están sumados o no están sumados? Porque si no están sumados, efectivamente son 1.000 millones. Ahora, si están contemplados dentro de esos 1.000, es simplemente convalidar algo que tenían que hacer y luego solamente hay 500 millones. ¿Correcto? También quiero traer a cuenta una cosa. Todos ustedes, directores, el año pasado, en agosto, hicieron un reclamo muy fuerte en los medios diciendo que no podían funcionar. Y a los 2 días el secretario Aguado salió por Clarín diciendo: quiero llevar tranquilidad, he conseguido 550 millones de pesos adicionales. A los 10 días, cuando salió de la decisión administrativa, no eran 550, eran 420. 200 se los sacaron al Ministerio de Ciencia y 220 a la Comisión de Actividades Espaciales y los pasaron para el CONICET. Cuando uno mira en qué se usaron, no se usaron en gasto de funcionamiento, se usaron para pagar paritarios, para sueldos. Entonces, aún en el caso de que esos 1.000 millones sean todos 1.000 millones nuevos, hay que ver de dónde salen. Porque simplemente es una decisión administrativa que saca 1.000 millones de la línea obligaciones a cargo del Tesoro Nacional y la pasa a organismos. Este número no subió un solo peso. Es simplemente una resignación interna. Desafiamos a las autoridades del sector de ciencia y tecnología a un debate público sobre los números del presupuesto. Entonces, estamos difundiendo hoy, aquí, un llamamiento a la ciudadanía argentina y al conjunto de las fuerzas políticas a establecer un acuerdo programático en defensa de la ciencia argentina. Sin ciencia no hay futuro. Les exigimos, gentilmente les solicitamos, que se comprometan a implementar un plan de emergencia para salvar a la ciencia argentina. Ese plan incluye medidas que solo resalto: la restitución del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la declaración del estado de emergencia presupuestaria del sector, la aprobación de una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, la duplicación del presupuesto de organismos como la agencia. Exigimos a las fuerzas políticas un pronunciamiento y públicamente anunciamos que vamos a pedir entrevistas con todos los candidatos a presidente de la Nación que se presenten en las futuras elecciones, para exigirles el compromiso a mediano y largo plazo, pero también un plan de emergencia para salvar a la ciencia argentina hoy. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Juan Pablo, muchas gracias por prestarte a este reportaje. Bueno, gracias a vos. Hemos grabado todo lo que has dicho en esta reunión importante de científicos en la Argentina, directores, ¿no? Nada menos del CONICET. Haceme una síntesis, por favor. Bueno, es una reunión que llamamos Cabildo Abierto en defensa de la ciencia y la tecnología argentina, por la fecha en que se realiza, este 22 de mayo. Y es la manifestación del profundo descontento que hay en la comunidad científica
por la situación de destrucción que vive el Sistema Científico Nacional. La reunión esta ha sido convocada por un plenario de directores y directoras de institutos del CONICET, que fue constituido por 245 directoras y directores, es más del 90% de los directores de institutos del CONICET que están distribuidos en 22 provincias de la Argentina. Y fue convocado con ese objetivo de visibilizar la grave situación que atraviesa la ciencia argentina, que está generada por una política de destrucción que se manifiesta a través de un ajuste presupuestario brutal y un maltrato institucional a los organismos del sector, en particular al CONICET. Y el Cabildo Abierto está teniendo lugar en todo el país. Hemos recibido información de más de 23 o 24 ciudades de la Argentina en donde hay reuniones de científicos en plazas, en calles, en lugares de trabajo, conferencias de prensa que van desde Jujuy a Ushuaia, desde Mendoza a Bahía Blanca, Santiago del Estero, Neuquén, Resistencia, La Rioja, etc. 23 o 24 ciudades del país. Y los científicos estamos no solo manifestando nuestro descontento por la situación, sino también convocando a la ciudadanía y a las fuerzas políticas del país a poner el debate de política científica como parte del debate en vista a las próximas elecciones, porque la política científica tiene que ser parte de las preocupaciones de las fuerzas políticas argentinas, tiene que haber una inserción de la ciencia y la tecnología en proyectos nacionales de crecimiento productivos. Sin ciencia y tecnología no hay futuro, pero no solo queremos un compromiso a mediano y largo plazo, un decálogo de buenas intenciones, sino también un compromiso a adoptar una serie de medidas de emergencia concretas para salvar la ciencia argentina. Estos 1.000 millones, ¿es una cortina de humo del gobierno para el pueblo que no entiende nada? Le dicen, le dan 1.000 millones a los científicos, le dieron la solución. Bueno, por un lado son una manifestación de lo que se consigue con la lucha, la movilización y el reclamo. Y también son una manifestación de que el tema de la ciencia y la tecnología importa en la sociedad. Porque de otro modo el gobierno no hubiera hecho nada, porque hay muchos sectores que protestan lamentablemente en la Argentina. Pero desde nuestro punto de vista, si bien el anuncio del gobierno es muy vago, muy ambiguo, parece efectista porque dicen 1.000 millones, a nosotros nos parece que por un lado es poco serio y por otro lado creo yo que esconde la realidad por dos motivos, porque esos 1.000 millones probablemente no sean 1.000 millones nuevos, sino que hay al menos 500 que son parte ya del presupuesto votado por el Congreso. Claro, o sea, el gobierno está diciéndonos les vamos a dar 1.000 cuando en realidad ya hay 500 que si no nos lo dieran no cumplirían con la ley simplemente. Y por otra parte, la profundidad del recorte que hubo en estos últimos años hacen que este anuncio de 1.000 millones sea básicamente una gota de agua en el mar, porque si el gobierno quisiera mantener el porcentaje de inversión del Producto Bruto Interno que existía en el año 2015, tendría que haber agregado al presupuesto de la función Finalidad Ciencia y Técnica de la Nación, que se vota en el presupuesto nacional, 18.000 millones de pesos el año pasado, que hoy tendrían que ser muchos más. O sea, estos 1.000 no solo parecen una pantalla, sino que son absolutamente insuficientes. Juan Pablo, ¿dónde ejerces la profesión? Yo soy físico, soy investigador superior del CONICET en el Instituto de Física de Buenos Aires y profesor titular en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde ahí tengo mi laboratorio y mi grupo de investigación. Te felicito de todo corazón y adelante con esta lucha. Gracias. Jorge, muchas gracias por esto. No, por favor. Eras muy joven cuando fuiste decano en la Facultad de Ciencias Exactas. Sí, fui decano relativamente joven para lo que son los estándares. Sí. Tenía 46 años recién cumplidos, digamos. Es paradójico porque son cargos que se supone que uno tiene que casi jubilarse con esos cargos. Pero sin embargo son cargos que demandan mucha gestión, mucha responsabilidad ejecutiva.
mayor desafío de tomar estos cargos joven es que uno después termina joven y entonces tiene que ver qué hace después. Entonces, bueno, en particular, por ejemplo, me dediqué a este tipo de cosas, de tratar de analizar situaciones del sistema científico y demás, como entretenimiento, si se quiere. Claro, un físico pero con los números. Sí. Y que además tienes, y debo decirlo porque lo he advertido, el respeto de los científicos importantes que hoy estaban aquí, muchísimos directores del CONICET, de todo el país, escuchándote atentamente porque seguramente tu información en números, que se comprenda con claridad cuál es la situación actual, sí, de gravedad en materia de números. Sí. A ver si le puedo pedir a un físico, a un decano, a un profe, que me haga una pequeña síntesis, aunque voy a poner durante el transcurso del programa algunas cosas que ha dicho. Sí, digamos, lo que tratamos de ver es cómo ha evolucionado el financiamiento de ciencia en el país en los últimos años, tomando algunos años anteriores del último gobierno, en particular el periodo 2013-2015, y los años de este gobierno. Uno lo que ve como resultado es que el mismo gobierno ya publicó algunos datos de 2016 y 2017 de la inversión en ciencia y técnica, que muestra una caída importante, pero nosotros lo que evaluamos es otra cosa que tiene un impacto más directo en el sistema, que es el presupuesto directamente, porque la inversión tiene en cuenta otras cosas, el financiamiento privado, etc. Lo que estamos hablando en el informe que yo di es más que nada concentrado en el financiamiento estatal, público, del presupuesto nacional. Y ahí lo que uno ve es que hay una caída en el 2016 y 2017, pero ya en el 2018 realmente la situación es terrible. Y uno lo que puede desglosar es la situación por instituto, por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INTI, es decir, qué tipo de ajuste ha tenido en cada uno de esos organismos, y después en particular en el área específica del ex Ministerio de Ciencia, que engloba, por un lado, lo que tiene que ver con el funcionamiento de los investigadores de sus investigaciones, que eso lo financia la Agencia de Promoción Científica Tecnológica, y ahí lo que vemos es que ha habido un retroceso muy grande en el financiamiento, en parte por caída de financiamiento extranjero, pero sustancialmente por caída de financiamiento del Tesoro Nacional. Vemos una caída en el financiamiento del CONICET, una parte menor por caída, menor en el volumen, quiero decir, porcentualmente, por la caída de salarios del orden de un 20 y pico, 22, 23%, pero una caída muy grande en el financiamiento de gastos de funcionamiento de los institutos, y finalmente una caída en el funcionamiento de lo que antes era el Ministerio de Ciencia en sí mismo, que tiene que hacerse cargo de, por ejemplo, lo que ayer anunciaban del COFECIT, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que es un financiamiento específico de programas para las provincias, o por ejemplo la biblioteca electrónica, que son lo que usan todos los investigadores para poder consultar bibliografía a nivel internacional. Es decir, uno puede analizar punto por punto cuál fue el deterioro en cada una de esas áreas. Y yo pensaba, porque los datos que has dado, Jorge, tu análisis, tu estudio, tu información, son datos oficiales. Sí. El lugar donde yo saco todos los números, digamos, yo divido. Por un lado son los números crudos, eso lo saco de una página web del Ministerio de Hacienda, que es la Oficina Nacional de Presupuesto, hay una información pública, claro, hay un montón de solapas y un montón de botones para apretar. Uno tiene que saber dónde buscar las cosas. Y bueno, parte de lo que yo tuve que aprender fue dónde estaba la información que yo quería, y hasta que la encontré. Y después hay otra parte, y es cómo procesar esos datos. Y eso tuve que aprender esencialmente cómo hace el propio Ministerio de Ciencia cuando hace sus informes de presupuestarios. Entonces lo que termino haciendo es reproduciendo el tipo de comparaciones que hace el propio Ministerio con datos actualizados. Y eso es lo que hoy pude mostrar. Claro, cuando hoy todos los científicos presentes, directores, directoras, se informan a través de tu trabajo de investigación con datos oficiales, claro, mirados donde hay que mirarlos para presentarlos en la sociedad, muchos se fueron sorprendidos, muchos aprendieron y muchos vieron con certeza el desmantelamiento
que se ha hecho desde hace 3 años en materia de ciencia y tecnología en el país. Sí. Por eso, si uno, digamos, si uno piensa que había una idea de hacer ciertas cosas, quiero decir, hay una evidencia clara, y es que es más fácil de hacerlas en un contexto inflacionario. Digo, ustedes todos se acordarán en la época de la convertibilidad, cuando se quiso hacer un recorte del 14% de las jubilaciones. Y fue un escándalo porque, claro, uno cobraba de golpe 100 pesos y cobraba 14 pesos menos. Entonces, digamos, lo notaba. Cuando hay una inflación de un 30, un 40% anual, claro, a uno le dan un 20 y le parece que está cobrando más. Y es difícil de darse cuenta que perdió un 20. El poder adquisitivo cuando vas al supermercado. Claro, exacto. Bueno, en todo. Digamos, en lo que uno gana cuando es sueldos o en lo que uno puede hacer de investigación cuando es comprar equipos o comprar, digamos, material descartable, en el caso de experimentos de biología, de química, es decir, digamos. Y entonces, bueno, hay una parte técnica de cómo poner en evidencia de manera rigurosa ese deterioro en contextos de inflación. Y lo que yo he tratado de hacer es tomar los números más conservadores, que son los que el propio gobierno usa para elaborar su presupuesto, de manera de no andar discutiendo si la inflación está bien calculada, si está mal calculada. Es la que publica este gobierno, de la manera que calcula este gobierno. La pluralidad, algunas personas que, incluso científicos que estaban acá, que votaron a este gobierno. Absolutamente. Con cara de sorpresa y asintiendo, Sí. abriendo la boca. No, está claro. Porque sos científico y si te duele lo que está pasando con los jóvenes científicos, becarios, estudiantes, ya que vos como decano fuiste nada menos que el responsable de la formación de un lugar de excelencia de la enseñanza universitaria argentina. Sí. Mira, ¿por qué fui científico? Yo no creo que, digamos, que sea verdad que es lo único que podría haber sido. Podría haber sido muchas cosas. Tenía facilidad para la matemática, me atraía la física, los números, entender esta cosa, la lógica de decir, bueno, esto de decir, bueno, entiendo, puedo demostrar esto, me atrae, me atrapa. También podría haber sido periodista, y la verdad que no fui periodista porque mi papá era periodista. Entonces, digo, además había una componente de diferenciarme de cosas, de una tradición familiar. Digo, eso es en parte la explicación. Me gustaba esto y además me daba un lugar distinto para mí. Eso por un lado. Con respecto al deterioro, yo tuve la responsabilidad durante 8 años de ser decano del centro de investigación más grande de la Argentina. No estoy hablando del más importante. Simplemente lo que digo es que el 10% de los investigadores del CONICET del país trabajan en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y yo tuve esa responsabilidad de hacer que todo eso funcionase. Digamos, de que ellos pudieran todos los días poder trabajar y demás. Y no fue fácil la tarea, pero fue más fácil en el sentido de que yo tuve una época donde había fondos, donde había un financiamiento público, donde había una, digamos, uno escuchaba todos los días que el Estado tenía interés, le parecía estratégico lo que nosotros estábamos haciendo. Al principio de este gobierno, hoy en día ya no se lo escucha tanto, pero al principio de este gobierno el ex ministro Barañao decía, bueno, siempre faltó presupuesto y siempre a lo largo del año aparecía. Y es cierto, es decir, antes había una lógica de que de alguna manera se incrementaban los presupuestos a lo largo del año y si había inflación se cubría. La realidad es que eso hoy en día no está ocurriendo. Hoy en día hay inflación y lo que se agrega de presupuesto siempre es menor que esa inflación. Es decir, lo que hay es un ajuste. Y lamentablemente eso repercute a distinto nivel. En los investigadores más formados, en su salario y en sus posibilidades de trabajar. En los investigadores más jóvenes, la única opción que tienen, porque no tienen dónde insertarse, es ir a hacer una estadía al extranjero, y si eso se prolonga demasiado tiempo, se quedará fuera. No vuelven más. Jorge, de todo corazón, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. A un juicio crítico que yo emití en la reunión en relación a la
no participación fuerte de parte de los científicos desde hace algunos años. Vos me contestaste, a mí lo puedes hacer públicamente. Sí, yo creo que los científicos con sus limitaciones, porque no son, no es nuestra tarea, una tarea política estar en la calle todo el tiempo, pero desde marzo 2016 tuvimos la primera reunión con el ministro Barniao y ahí ya nos quejábamos porque se veía un cambio en las políticas, una disminución en ingresos y en becas, y de hecho, al poco tiempo, el Ministerio de Ciencia y Técnica anuló un programa, que era el programa de Argentina Ciencia 2020, que implicaba que al final de del año 2020 íbamos a tener un número de investigadores, íbamos a ir creciendo de una determinada manera y íbamos a tener apoyo en distintas áreas de vacancia. Ese programa, sin ningún tipo de discusión con la comunidad científica ni con la comunidad política, se desdibujó, se deshizo, y bueno, hoy en día estamos con una crisis brutal. El doctor Aliaga en esta reunión explicó que la diferencia en el presupuesto, básicamente con respecto a 2 o 3 años atrás, es de 20.000 millones de pesos, y que las autoridades en este momento están ofreciendo 1.000 millones que en realidad no se sabe si son genuinos para recuperar. Estamos de 20.000 millones que nos han quitado, nos pretenden conformar con 1.000 millones, con eso no se arregla nada. Es una estrategia más bien para salir del paso políticamente. Y bueno, creo que la sociedad en su conjunto tiene que reclamar por un presupuesto para ciencia y técnica. Barniao no quiso, no pudo o no quiso. Pregúnteselo a él, pregúnteselo a él. Yo realmente estoy muy decepcionado con la función que cumplió el ministro o actual secretario en todos estos años. Hay un candidato a presidente de la República, Alberto Fernández, que dice ser el ideólogo de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno anterior, y que inmediatamente, si él fuese elegido presidente de la República, volvería el Ministerio de Ciencia. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, me parece una medida muy importante. Creo que rejerarquizar la ciencia a nivel ministerial es algo muy importante, sin duda alguna. No conozco los detalles de cómo fue la creación del Ministerio de Ciencia. Probablemente sí, él siendo, creo que jefe de gabinete, seguramente tenía mucha importancia o mucha influencia para ello. Creo que fue un paso adelante muy importante. Se rescataron muchos científicos, es decir, usted en un momento me preguntaba, cuando yo ingresé a la carrera de investigador, después de la dictadura, que volví de Londres, que estuve ahí trabajando como 7 años, éramos muy pocos en la carrera de investigador, 900, 1000 cuando mucho. Hoy estamos por encima de los 10.000. Es decir, la carrera de investigador ha tomado cuerpo y está preparado, es decir, hay un grupo de capacidad de personas y de científicos para poder realmente aportar mucho al desarrollo económico y social del país. Y eso no hay que perderlo, es muy importante conservarlo. Y hoy en día, la verdad, la gente joven se está yendo y no los culpo. ¿Dónde estás ejerciendo la actividad hoy? Yo fui director de un instituto en la Facultad de Ciencias Exactas, se llama Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias. Estoy jubilado, pero muy activo. Muy activo. Sigo trabajando todos los días y sigo como profesor también emérito en la Universidad de Buenos Aires. Los estudios no terminan nunca. No, espero que no. Rita Montalcini, premio Nobel de Neurología, trabajó hasta los 102 años. Hasta los 102 años, y yo la escuché festejando el cumpleaños de mi ex jefe en Londres, cuando le dijo a este joven de 80 años. Ella ya tenía 90 y tantos. 90 y tantos, ella decía que si el cerebro se usa no muere jamás. Es un ejemplo de vida, Rita Levi Montalcini, la conocí personalmente, fue una satisfacción muy grande conocerla. Gracias, Osvaldo, querido profesor. Gracias por la... Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social.